Muy buenas tardes, Adriano. Muy buenas tardes, Carola, y bienvenidos a la clase de hoy. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Bueno, yo voy acomodando un poco en un momento los PPTs, también acomodando mi audio. Si tuvieran alguna consulta, por favor, soy puro oídos. Muy buenas tardes, Dorca. Bienvenida a la clase de hoy. Buenas noches. Bueno, vamos esperando todavía un poco a que vayan ingresando sus compañeros. Para esta clase vamos a continuar nuestro estudio del movimiento desde el punto de vista de la dinámica, la segunda ley de Newton, pero toda esta semana aplicada al movimiento armónico simple. Pero antes de eso vamos también a conversar un poco acerca de la lista de ejercicios del último taller. Si hubiese preguntas, dudas en general, pueden ir escribiéndome sin ningún problema.
Muy buenas tardes, Maricielo. Bienvenida. Buenas tardes, Daisy. Bienvenida. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Qué bien, Jesús. Todo bien. Espero que todos estén bien. Lunes, día difícil para todos, pero espero que estén empezando bien la semana. Buenas tardes, Walter. Bienvenido. Buenas tardes, Franklin. ¿Cómo están? Yacer, Henry, bienvenidos. Espero que todos estén bien y abrigados. Está haciendo un poco de frío, corriendo un poco de viento. Recién llego yo también de la calle. Ujú. Vamos a esperar todavía unos minutos porque quiero dar algunas indicaciones generales de lo que vamos a ver durante toda la semana. Además, algunos comentarios acerca del último taller. Si ustedes tuviesen alguna consulta, alguna inquietud, también pueden ir formulándola, por favor. Muy buenas noches, Edmir. Bienvenido a la clase. ¿Se han dado cuenta que ya estamos en la semana 10? Bueno, evidentemente sí, pero es bastante, ¿no? Parece que ha corrido rápido el tiempo este semestre. Eh, y justamente a eso viene la pregunta de Edmir. ¿Para cuándo será la práctica calificada 2? En la semana 13 todavía. Bien. Para la semana 13 tenemos establecida nuestra práctica. Todavía faltan unas 3 semanas. Y lo que va a venir en esta práctica es lo que hemos venido trabajando, segunda ley de Newton para los diferentes casos que estamos estudiando y además el tema de conservación de la energía, que lo vamos a tocar a partir de la próxima semana. Mucha más información en el syllabus. Toda la información completa está en el syllabus. Muy buenas noches a todos los que van incorporándose a la clase de hoy. Entonces vamos empezando ya. Eh, Algunos comentarios que quiero hacer en general. El primero de ellos es acerca de el taller de la semana pasada. ¿Ok? Este taller que ustedes trabajaron. Ok. Entonces, hay un punto débil con los talleres.
y me gustaría señalarlo ahora antes de que pase el tiempo y sigamos trabajando con talleres. Vean, el objetivo de los talleres es de que nosotros trabajemos en clase y resolvamos todas las dudas que tengamos de lo que hemos estudiado durante la semana o durante las semanas anteriores. En este caso en particular, el taller era acerca de, el primer punto era acerca de momento o conservación del momento lineal. Esto lo vimos en la semana 7. Además, teníamos una pregunta acerca de lo que habíamos visto en la semana 8, segunda ley de Newton aplicada para el movimiento en una dimensión, en una dirección. Y también teníamos una pregunta extra de movimiento circular, que habíamos visto esto en la semana 9. ¿Ok? Entonces era un tema por semana. Hay un objetivo claro para que esto sea así, porque la idea es repasar, la idea es practicar. Si se presentasen todavía huecos, como siempre tiene que haber huecos en el estudio de nosotros, en cualquier área que estemos desarrollando, es en el taller, en el punto en el cual tenemos que resolverlos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo paso por cada una de las salas y les pregunto si tienen dudas, es justamente para resolverlas. ¿Ok? Cuando yo paso por las salas, buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Cuando paso por las salas no es para verificar de que ustedes están trabajando, no es para estar monitoreando si trabajan o no, no, es justamente para resolver sus dudas. Y si ustedes no tienen dudas, genial, genial. Si no tienen dudas, ningún problema, genial. Pero el problema es que cuando yo reviso los talleres, veo que ustedes tienen muchas dudas. O sea, veo que se cometen muchos errores. Bien, entonces, por favor, los viernes que tengamos taller es para trabajar y para resolver esas dudas. Si no, simplemente las van a seguir manteniendo, las van a mantener, las van a mantener y no van a desaparecer de manera milagrosa cuando llegue el día de la práctica. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aprovechemos los talleres. 2, más importante y más grave, que es algo que se está institucionalizando en nuestra clase, que es el plagio. ¿De acuerdo? Sobre todo en el caso de los talleres. O sea, no solamente no se está trabajando en clase, sino que el taller en sí mismo, la tarea, se ha convertido en un saludo a la bandera, en el cual, bueno, de repente no todos los integrantes del grupo, pero sí muchos de ellos simplemente comparten las mismas respuestas. Y lo que me parece más increíble es que comparten las mismas respuestas mal hechas. Chicos, ¿ustedes saben lo difícil que es coincidir en los mismos errores? Sí, es muy difícil. Y que 2, 3, 4 grupos tengan la misma pregunta, con los mismos errores, con la misma metodología, imposible. ¿Okay? Y eso es grave. ¿Okay? Yo no voy a entrar en ninguna diatriba moral, ni de señalar a cada grupo, no es mi interés para nada. Pero vean que esto está comenzando, está penado. Se podría abrir un proceso por infracción simplemente por cometer plagio. Y además de eso, bueno, simplemente yo no voy a aceptar ninguna pregunta que sea copiada. Es muy evidente. ¿Okay? O sea, no hay ninguna forma de poder defender las preguntas que han copiado. Y un consejo, así, más allá de mi labor, ni siquiera debería decirlo, pero chicos, ustedes nunca van a poder mentir al profesor. ¿Okay? El profesor sabe perfectamente cuando ustedes están copiando. Aún les ponga la calificación completa. El profesor sabe cuando el alumno está desarrollando un ejercicio de manera independiente y cuando simplemente está copiando. Bien, entonces por favor, mucho cuidado con eso. La próxima vez que yo vea de esta forma masiva el plagio en preguntas específicas, simplemente no es que no, en este caso en particular he anulado la pregunta. Ok, la próxima vez voy a anular todo el taller y no quiero que eso siga pasando. Entonces quiero advertirles eso. No debería ni siquiera advertirlo. Eso es bastante evidente y claro que debería ser así. Entonces, por favor, tengan cuidado. Bien, tengan cuidado. En este taller ha sido muy recurrente, okay, ya muy descarado. Y no puedo dejar pasarlo. Sobre todo porque a mí también me exponen a una situación así. Muy bien. Además de eso, bastantes errores.
En la pregunta 1, esta es la pregunta en la cual ha habido más copia. ¿Okay? Lo voy a decir de manera clara. Y se nota que las personas que han copiado este ejercicio ni siquiera saben que han copiado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este era un ejercicio acerca de lo que vimos en la semana 7. En la semana 7 vimos conservación del momento lineal. Ustedes recuerdan, en un sistema cerrado, el momento total antes de un choque tiene que ser igual al momento total después de un choque. Listo. Entonces, ¿qué había que hacer? Calcular el momento total antes y calcular el momento total después. Y después igualar estos resultados. Componentes por componentes, en las dos direcciones. Muchos grupos lo han intentado hacer de manera adecuada y han fallado también. ¿Okay? Hay algunos errores en el camino. Y otros grupos, en el caso específico de las copias, se ha intentado trabajar este problema con conservación de la energía. Uno, ni siquiera nosotros hemos utilizado conservación de la energía en nuestro curso. Es un tema que todavía no hemos tocado. Dos, este problema no se resuelve con conservación de la energía. Es más, en este problema no hay ninguna razón para que la energía cinética se conserve. ¿De acuerdo? Entonces, ese era un punto grave. La resolución de este problema. ¿Ok? Entonces, este problema se resolvía con conservación del momento lineal componente por componente. Los que gusten pueden volver a revisarlo e intentar resolverlo de esa manera. Ok, este es el problema más simple del taller. Algunos problemas claros a la hora de resolver este problema también, sobre todo a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo que tenemos que hacer en este caso es bastante simple. Ya sabemos cuánto vale la aceleración y con esa aceleración del sistema, que es un dato del problema, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de los dos objetos y escribir las ecuaciones de movimiento, la segunda ley de Newton para cada uno de los objetos. A partir de ese objeto, ustedes deberían reconocer cuánto vale la tensión y una vez conocida la tensión, ya pueden hacer el DSL completo de este objeto, ¿okay? Y responder la pregunta acerca del ángulo. No es muy complicado. Okay, y también tiene muchos errores, y también ha habido muchas respuestas equivocadas iguales. Okay, increíble. Y finalmente este ejercicio en el cual la mayoría de los grupos lo ha respondido bien. Okay, lamentablemente no puedo decir si... Me gustaría creer de que todos han entendido cómo hacerlo de manera adecuada. Era un tema sobre lo que vimos en la última semana, acerca del movimiento circular. ¿Bien? Y en ese punto sí, la mayoría de los grupos lo ha hecho bien. Bien. Listo. No sé si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta general sobre el taller que vimos el día viernes. Bien. Entonces, vamos a trabajar con un tema totalmente diferente el día de hoy. Vamos a seguir aplicando a sistemas dinámicos la segunda ley de Newton, pero esta semana vamos a tratar el movimiento armónico simple. ¿Bien? Entonces vamos a seguir trabajando con la segunda ley de Newton, esa no la vamos a abandonar, pero para sistemas completamente distintos, para sistemas periódicos. Bien. Un punto más antes de empezar la clase de hoy, que hay un punto bastante importante. Dos puntos. Uno es que recuerden que el día viernes tenemos nuestro encuentro sobre los avances del proyecto. Entonces, todos los grupos ya tienen su proyecto definido, su tema definido, y todos deberían haber estado trabajando o deberían estar trabajando. El día viernes tenemos una oportunidad para poder conversar, para que ustedes puedan presentarme sus avances, sus dudas, sus comentarios, para poder yo guiarlos, para acompañarlos en ese camino. Bien, entonces vamos a trabajar de nuevo el día viernes en los grupos reducidos. Yo voy a pasar por cada uno de los grupos y ustedes van a ir comentando cómo han ido avanzando.
Ya saben de que no es corregido, no es con nota esta reunión, pero bueno, hay que aprovecharla porque esa es la mejor manera de poder guiarlos en su proyecto final. Bien. Y otro comentario más, antes de empezar la clase de hoy, me van a disculpar, pero por problemas de fuerza mayor, problemas personales, no voy a poder asistir a la clase el día miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, el día miércoles nosotros tenemos clase y yo, de todas maneras, no voy a poder dar esa clase. Entonces, tenemos dos posibilidades. Una de ellas, y esto lo va a definir la coordinación, es de que haya un reemplazo. O sea, de que el día miércoles se mantenga la clase, pero con un profesor de reemplazo. Y la otra posibilidad, claro que sí, Edmir, es que reprogramemos esa clase. ¿Bien? Es otra posibilidad. Entonces, yo he conversado con la coordinación para reprogramar esa clase, pero ellos me han dicho de que van a ver si es que hay un profesor que pueda colocarse en ese horario. Bien, me van a responder el día de mañana. Sí o sí me van a responder el día de mañana. Entonces, el día de mañana vamos a tener una respuesta y yo les voy a enviar un anuncio y voy a comunicarme con nuestra delegada para comunicarles cuál va a ser la decisión final de la coordinación. ¿Ok? Si se mantiene la clase, Profesor, buenas sí. noches. ¿Me puede Buenas pasar su noches, número Yasei. por el chat privado, por favor? Lo que pasa es que cambié de número. Ok, Yasei. Claro que Ok, sí. muchas gracias. Ahora mismo te escribo. Ajá. Bien, entonces como les venía diciendo, Eh, mañana se va a resolver si es que se mantiene la clase, pero con un profesor alterno, o si no, hacemos una modificación, cambiamos el horario, hacemos una reprogramación. ¿No? Okay, exactamente. Entonces, lo que busca la coordinación es de que no haya reprogramaciones para que no haya ese tipo de problemas. Um, ajá. Ahora te escribo ya, Sadie. Ahí te estoy colocando mi número. Y por ese día nada más, por el día miércoles nada más. ¿De acuerdo? Entonces, pero a ver, si no hubiese un profesor que pueda suplirme el día miércoles, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que reprogramar la clase sí o sí. Y lamentablemente en la reprogramación no todos van a poder asistir porque, bueno, no va a ser un horario que va a afectar sí o sí a alguno de ustedes. Pero lo positivo es que la clase queda grabada. ¿Ok? Yo también prefiero la reprogramación, ¿ok? Pero al final me estoy sometiendo a lo que dice la coordinación. Eh, bien, si se reprograma, entonces vamos a reprogramarlo en otro horario, evidentemente. Eh, puede ser, podría ser el día miércoles en la mañana, que yo sí puedo el día miércoles por la mañana. Podría ser el día viernes por la mañana, o podría ser el día viernes antes de nuestra clase. Okay, nuestra clase empieza a las 6:30, podría ser, por ejemplo, a las 4:45. De 4:45 a 6:15 hacemos un pequeño break y continuamos la clase de las 6:30. Okay. Entonces, esas son algunas posibilidades. Okay. Igual mañana me comunico con ustedes sí o sí para poder informarles cuál ha sido la decisión que ha tomado la coordinación. Y solamente va a pasar por esta ocasión. Bien. Ok. Si cualquier comentario, por favor, cualquier comentario me pueden ir escribiendo al chat. Los voy a ir leyendo. Y bien, vamos a continuar con nuestra clase. Ok. Entonces, ¿qué vamos a estudiar toda esta semana? El movimiento armónico simple. Puede sonar confuso, puede ser novedoso, es distinto que el movimiento en una dimensión, obviamente que es distinto que el movimiento circular. Movimiento armónico simple suena mucho menos intuitivo, familiar que los otros tipos de movimiento, pero vamos a ver que para nada es un movimiento extraño y pertenece a los movimientos periódicos.
Es un tipo de movimiento periódico que vamos a estudiar nosotros. Entonces, el logro de esta sesión es que al término el estudiante aplica la segunda ley de Newton para describir el movimiento armónico simple. Entonces, por favor, no solamente vamos a estudiar el movimiento armónico simple, sino que lo vamos a estudiar a la luz de la segunda ley de Newton. Ya hemos visto de que esta es nuestra llave maestra. Fuerza es igual a masa por aceleración, es nuestra llave maestra para determinar el movimiento de cualquier sistema. ¿Cómo hemos aplicado hasta ahora la segunda ley de Newton? Bueno, vemos el sistema que queremos estudiar. Reconocemos todas las fuerzas externas que actúan sobre el móvil. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Escribimos todas las fuerzas. Y por la segunda ley de Newton, todas esas fuerzas tienen que ser igual a masa por aceleración. Y de esa manera determinamos cuál es la aceleración del sistema. Parece magia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos da la segunda ley de Newton. Y vamos a aplicar en esta semana el movimiento armónico simple. Vamos a ver que hay diferentes tipos de sistemas que reproducen movimiento armónico simple. Okay. Entonces, en la primera parte vamos a ver de manera general los temas más fundamentales de un movimiento periódico en general. Después vamos a estudiar el movimiento armónico simple, asociándolo con el movimiento circunferencial, que es un tipo de movimiento que nosotros ya dominamos bastante bien. Y después vamos a pasar a estudiar el movimiento armónico simple en el caso del sistema de masa-resorte. Vamos a ver ejercicios y vamos a llegar a nuestro cierre. Empecemos entonces. ¿Por qué estudiar los fenómenos periódicos? Los fenómenos periódicos se encuentran en toda la naturaleza, desde los movimientos de los cuerpos celestes, los planetas, hasta la vibración de los átomos individuales en las estructuras sólicas. En las estructuras moleculares, los átomos tienen un comportamiento, tienen un movimiento vibracional periódico. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el trazo de un electrocardiograma que registra la actividad eléctrica rítmica que acompaña a los latidos de nuestro corazón. Un ejemplo de movimiento periódico. Y les pregunto yo a ustedes, ¿con qué otros tipos de movimientos periódicos se sienten ustedes familiarizados o reconocen? El reloj y contaría, profe. Exactamente, por ejemplo, el reloj tiene un movimiento periódico. Los sismos, claro, los sismos no tienen una periodicidad en el sentido de que sabemos que si un sismo es hoy día, va a haber un sismo que va a ser mañana, no, pero el movimiento ondulatorio del sismo, claro que sí, no tiene un movimiento periódico, ese comportamiento de ondas, parecidas también a las ondas del mar, las olas, que también tienen un comportamiento periódico. ¿Qué otros tipos de fenómenos pueden recordar ustedes que tienen comportamiento periódico? La electricidad. La electricidad también se transporta por ondas, exactamente. También, todos los comportamientos ondulatorios son periódicos. Los días y las noches, exactamente. Las estaciones. El sonido. El sonido, que es un movimiento ondulatorio, también tiene un comportamiento periódico. Y más allá de eso, no solamente los comportamientos mecánicos. Piensen ustedes en exactamente las estaciones, los ciclos reproductivos de las plantas. Y alguien duda que también los ciclos reproductivos de los humanos también tienen un comportamiento periódico. Los comportamientos periódicos están a todos los niveles, no solamente en la física, en la biología, en la química, en todas las áreas del conocimiento, los comportamientos periódicos son muy, muy importantes. Nosotros vamos a estudiar un tipo particular de movimiento periódico, que es el movimiento armónico simple. Al final, el último adjetivo es simple. Justamente vamos a estudiarlo porque es simple. Pero antes de estudiar eso,
algunos elementos básicos de cualquier tipo de movimiento periódico. ¿Sí? Una característica esencial del movimiento periódico, o lo que lo define, es de que se repite una y otra vez en un ciclo, en ciclos continuos. Por ejemplo, en este caso tenemos el latido del corazón. Todos sabemos que el latido del corazón tiene un ciclo que está formado por dos momentos. En la parte inferior tenemos un comportamiento de un péndulo acoplado, y nosotros también podemos reconocer que este péndulo acoplado compone un ciclo, ¿no? Aparece la pelotita por la mano izquierda, transporta la energía por todas las pelotitas centrales, golpea a la que está más hacia la derecha, la de la derecha vuelve a golpear a las pelotitas centrales hasta que vuelven a golpear a el objeto que está más hacia la izquierda. Todo eso es un ciclo, y a ese ciclo se repite continuamente. Entonces, muy importante muy importante el concepto de ciclo en cualquier movimiento periódico. Y el tiempo en el cual se reproduce un ciclo es el periodo. El periodo es el tiempo en el cual se reproduce un ciclo y se repite de manera continua. Esta pregunta, Jesús, si es que en este caso del péndulo el comportamiento es continuo, o sea, si se reproduce este ciclo eternamente, bueno, desde cualquier punto de vista teórico debería ser así, pero ya sabemos que en la naturaleza hay disipación de la energía. Cada uno de estos golpes producen por rozamiento disipación de la energía, y esta energía genera una pérdida de energía cinética en el movimiento, y poco a poco el sistema va frenándose, como la mayoría de sistemas en la realidad. Otro concepto asociado a cualquier movimiento periódico es la frecuencia, como lo hemos visto. Nosotros hemos visto esto para el movimiento circular. El movimiento circular tenía periodo y tenía frecuencia. Sabemos que la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, o sea, el número de ciclos por unidad de tiempo, lo inverso del periodo, que el periodo mide el tiempo en que demora un ciclo. Siempre uno es el inverso del otro. ¿Okay? Recordemos de que el periodo está en unidades de tiempo, y por lo tanto la frecuencia está en unidades de tiempo a la -1. Bien. En particular, hay una unidad para poder medir la frecuencia, y mide el ciclo por segundo. ¿Okay? A ese valor se le llama el hertz. Es una unidad secundaria, nosotros no la vamos a utilizar, pero seguramente ustedes la van a utilizar cuando lleven sus cursos de especialización para diferentes tipos de casos, por ejemplo, cuando estudien electromagnetismo o movimiento ondulatorio. Ahora sí vamos a pasar de manera directa a estudiar el movimiento armónico simple. Y para poder introducir el movimiento armónico simple, una buena manera de pensar en el movimiento armónico simple es partir de lo que ya sabemos, que es el movimiento circular. Entonces pensemos en un tipo de movimiento circular en el cual se reproduce una trayectoria circular con velocidad angular constante. ¿Bien? Pensemos que esta pelotita va a reproducir un movimiento circular con rapidez constante mediante esta trayectoria. Perfecto. En este caso, el radio de la circunferencia vale A, como pueden observar. Muy bien. El objeto empieza su movimiento en una posición que está a un ángulo θ sub 0 de la horizontal. ¿Okay? Para el tiempo cero, entonces, el objeto se encuentra en esta posición, a un ángulo phi sub 0. Muy bien. Y el movimiento angular se reproduce con una velocidad angular de omega. Entonces, tres datos vean que estamos reconociendo: la amplitud, que es el valor de radio, el ángulo inicial, phi sub 0, y la velocidad angular del movimiento.
Entonces vamos a nosotros a preocuparnos solamente del movimiento que se reproduce en la horizontal. Vean, vamos a preocuparnos no en el movimiento circular, sino en su proyección en esta horizontal que está aquí en la parte inferior. Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí el objeto empieza a moverse hacia la mano izquierda. ¿Ve? ¿Okay? Llega a este punto A y vuelve a regresar. En el eje X, eso quiere decir que el objeto se mueve como hacia la mano izquierda, llega al punto A y vuelve a regresar. Ahí se ha reproducido un ciclo. ¿Cierto? Okay. ¿Cuánto va a valer la posición de este movimiento en el eje X para cualquier punto? Bueno, podemos calcularlo simplemente. Veamos, vamos a estudiar, por ejemplo, para este punto, ¿ya? Y vamos a preocuparnos cuánto va a valer la proyección horizontal. Bueno, la proyección horizontal es fácil calcular. Si el radio es A, vean, y el ángulo total para un tiempo t es omega por t. Omega por t vendría a ser todo este ángulo de aquí. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo t. Pero además tengo que sumarle este pequeño ángulo, que era el ángulo inicial, phi sub 0. Entonces, todo este ángulo total que se barre en un tiempo t vendría a ser omega por t más phi sub 0. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale esta componente? Esta componente horizontal para cualquier tiempo va a valer A, el radio, ¿okay?, que vendría a ser el valor de la hipotenusa, por el coseno del ángulo omega por t más phi sub 0. ¿Okay? Entonces, este comportamiento en la horizontal siempre viene dado por esta ecuación. La posición en la horizontal, en la proyección horizontal, siempre viene dado por ese tiempo. Entonces, ¿dónde se ubicará esta pelotita en la horizontal? Siempre en A coseno de omega t más phi sub 0. Cualquier sistema que se desarrolle, que se reproduzca bajo este principio, nosotros vamos a llamarle un movimiento armónico simple. Vean que en nuestra definición de movimiento armónico simple, entonces, hay tres variables que tenemos que determinar. La amplitud inicial, la frecuencia angular, omega, y el ángulo inicial, que se llama la fase inicial. Entonces vamos a llamar a este ángulo inicial la fase inicial. A este omega vamos a llamarle la frecuencia angular. Y a A vamos a llamarlo la amplitud. Okay. Todo movimiento armónico simple viene dado por una ecuación de este tipo. Y nuestro trabajo para poder determinar completamente al movimiento armónico simple significa determinar estas tres variables. Si nosotros podemos determinar estas tres variables, esencialmente ya hemos entendido por completo, ya sabemos cuál será el valor de X para cualquier tiempo. Muy bien. Uy, perdón. Entonces, ¿qué es el movimiento armónico simple para nosotros? Es un movimiento periódico en una dirección, como en el caso horizontal, vean que solamente tiene un movimiento en una dirección, periódico, que viene dado por esta ecuación, que tiene un comportamiento cosenoidal. Y viene definido por tres valores: la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. En la práctica, si nosotros determinamos esos tres valores, ya hemos determinado por completo al movimiento armónico simple y podríamos escribir, determinar su posición, por ejemplo, para cualquier tiempo.
Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profesor, WT, ¿qué frecuencia angular me dice? Omega. Este valor omega es el análogo para el movimiento armónico simple de la velocidad angular. La velocidad angular es la que reconozco, ¿no? Como omega. Pero usted me... Exactamente. Para el movimiento circular es la velocidad angular. Pero para el movimiento armónico simple, esta ecuación que nosotros hemos escrito aquí no solamente va a funcionar para este caso en particular que hemos estado analizando nosotros, que es un caso particular del movimiento armónico simple, sino para sistemas mucho más generales, que no van a reproducir un movimiento circular. No vamos a poder asociar un movimiento circular para estudiarlos. Entonces, para esos casos, a esta velocidad angular se le llama simplemente frecuencia angular. ¿Bien? A es la amplitud del movimiento armónico y phi sub 0 es la fase inicial. Vean que esta es una ecuación en t, es una ecuación de posición versus tiempo. Entonces, si yo determino estos tres valores, ya puedo determinar la posición para cualquier tiempo. Profe, Ujú. ahí dependiendo del número de vueltas, a eso se va a reconocer en el ciclo, ¿no? Los ángulos cuando coincidan, pueden ser el mismo ángulo, pero se va a reconocer porque pertenecen a ciclos diferentes, ¿no? Ah, exactamente, van a pertenecer a ciclos diferentes, pero como el movimiento es periódico, entonces si pertenecen a ciclos diferentes, bueno, lo único que va a pasar es que va a pasar el tiempo, pero vamos siempre a volver a las mismas posiciones. Es un mundo en el cual siempre retornamos. Todos los movimientos periódicos, en todos los movimientos periódicos siempre retornamos. ¿Alguna pregunta Profesor, más? sí, Sí. disculpe, cuando usted indica amplitud, básicamente está indicando el radio, ¿no? Dentro de una circunferencia. Para este movimiento sí, para este ejemplo sí, pero recordemos que esta ecuación que nosotros estamos escribiendo aquí no solamente va a describir este tipo de sistemas. Por ejemplo, va a describir el comportamiento ondulatorio de las olas. Entonces, para ese caso, el valor de A vendría a ser la altura de la ola. Ah, ya, correcto, ¿no? Según, en un eje vertical, en el eje Y, la amplitud llega a ser el máximo y mínimo, ¿no? Según, capaz, no sé, indicando en una onda senoidal que tiene más y menos, Eh, en una bajada y una subida llega a ser un periodo, ¿no? Y las crestas de arriba son la amplitud. Exactamente, Walter. El valor de la amplitud es el máximo valor que puede tomar la posición para cualquier tiempo. Entonces, reconocemos en la gráfica cuál será el máximo valor que pueda tomar la posición y ese es el valor de la amplitud. Y vamos a verlo con un ejercicio en breve. ¿Ok? Pero Profesor, la unidad es de la amplitud. disculpe, Ajá. y en un caso de una onda senoidal que tiene, no sé, de -5 a +5, el rango de -5 a +5 son 10 unidades, ¿no? ¿Sería 10, poniendo un ejemplo, la amplitud o simplemente es 5 nada más, sea positivo o negativo? Ok, Walter, creo que la mejor manera de responder tu pregunta es revisando el ejercicio que vamos a ver ahora. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Ajá. Muy bien. Okay. Este ejercicio, sí, vamos a ver un par de ejercicios, ¿ok? Que van a ser bastante instructivos para ver cómo asociar lo que acabamos de ver. Hasta ahora hemos dicho de que nuestra ecuación general del movimiento armónico simple viene dada por esta estructura. Amplitud, coseno de la frecuencia angular por el tiempo, más la fase inicial. Bien. Entonces recordemos que tenemos que determinar estos tres valores. Una vez que los determinamos, ya todo está en función del tiempo y está resuelto. Ok, veamos. Una partícula oscila en un movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo con la siguiente ecuación. Perfecto. ¿Vean? Esta es la ecuación que describe el movimiento periódico de la partícula en el eje X.
Entonces, es una ecuación de X versus tiempo. Para diferentes tiempos, vamos a tener diferentes valores de X. Pero, ojo acá, ¿ok? Es bueno poder notar esto. Ya que esto es una función cosenoidal, todos sabemos cómo se comporta cualquier función cosenoidal. Más o menos. Recuerden que una función cosenoidal se comporta más o menos así. ¿Cierto? Okay. Entonces, en este caso, X está en la vertical y el tiempo está en la horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vean que X está restringido a moverse entre dos valores, como cualquier comportamiento cosenoidal. X está restringido a moverse entre estos dos valores. Muy bien. Vamos a ver en este caso específico cómo está funcionando todo esto. Las preguntas. Las preguntas del problema es, ¿cuáles son la amplitud, la frecuencia y el periodo de este movimiento? Haya la ecuación de la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Ok, vamos ahí. Vamos ahí. Empecemos entonces. Si ya hemos dicho de que esta es la fórmula general de un movimiento armónico simple y nos dicen que nuestra ecuación tiene esta estructura, lo único que tenemos que hacer es reconocer término a término. ¿Ok? Entonces, les voy a preguntar, para nuestro problema, ¿cuánto vale la amplitud? 2.75. Genial, 2.75. ¿Cuánto vale omega? 5.15. 5.15. Genial. Y evidentemente la fase inicial vale pi cuartos. Hemos reconocido término a término. Genial. Y ya hemos dicho de que si nosotros tenemos estas tres variables reconocidas, el sistema ya está resuelto. Y es verdad, vean. Ustedes simplemente pueden en esta ecuación introducir el tiempo que gusten para preguntarle a la ecuación en qué posición estará el objeto. Y el problema les va a dar la respuesta de manera directa. Perdón, la ecuación les da la respuesta de manera directa. Es una fórmula. Por eso decimos que el sistema ya está resuelto. Entonces vayamos a responder cada una de las preguntas. A. La amplitud ya la determinamos. La frecuencia también. Ok. Y bueno, sabemos la fase inicial. Nos faltaría entonces solamente el periodo. Bueno, pero el periodo es simplemente la inversa de la frecuencia. ¿Ok? Ok. Otra manera de poder reconocer el periodo, ya sabemos, es que el periodo es igual a 2pi radianes sobre la frecuencia angular. ¿Ok? Para este problema... WT. Ajá. No Entonces, es en WT, profe. WT, no, Abajo. ah, La frecuencia angular no es WT. no, la frecuencia siempre es omega. ¿Ok? Y T aquí es el tiempo. ¿Ok? El T es la variable tiempo. Ah, ya, eso era lo que me confundía. Cuando usted en la pantalla anterior dijo frecuencia angular, yo pensé que se estaba refiriendo a los dos juntos, al producto del W por el tiempo. No, no, no. El tiempo aquí es la variable independiente del problema. El tiempo siempre queda libre. Muy bien. Ok, ya recordemos esta fórmula del movimiento circular. Siempre el periodo se calcula de esta forma, conocida la frecuencia angular. Entonces de aquí ya sabemos, ya podríamos calcular cuánto vale el periodo. Ok, vamos a colocar nada más. Esto es 2pi radianes sobre la frecuencia. La frecuencia en este caso vale 5,15 segundos. Voy a meterlo en mi calculadora nada más. (5.15 entre... ok.
0.14 entre 5.15, 1.20, 1.2. 1.2, evidentemente, segundos. Ok, perdón. Ya que omega, aquí mi error, aquí fue que omega lo colocó en segundos y ya sabemos que omega no está en segundos. Omega siempre está en radianes sobre segundos. Muy bien. Y B, halla la ecuación de la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Muy bien. Entonces, hasta ahora solamente tenemos cuánto vale la posición en función del tiempo. Queremos determinar cuánto vale la velocidad y cuánto vale la aceleración. Pregunta, ¿cómo hago para determinar la velocidad? ¿Qué harían ustedes si quieren determinar la velocidad? La posición con respecto al tiempo. Derivada de la velocidad, siempre por definición, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Exactamente, se deriva. Exactamente. Ok. Nosotros hemos dicho de que la ecuación de X, la ecuación de la posición, siempre es a coseno de omega por t más phi sub 0. Genial. Entonces solamente tengo que entrar a derivar con el tiempo a lo que está adentro del paréntesis. A es una constante, así que A la puedo sacar sin ningún problema. Tendría al final que es la derivada de t coseno de omega t más phi sub 0. Okay. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno, ¿verdad? Y utilizando la regla de la cadena, si estoy derivando con respecto al tiempo y omega está aquí, solamente coloco menos, omega sale, multiplica A y tendría seno de omega t más phi sub 0. Genial. Ese es el valor de la velocidad siempre. ¿Ok? Para cualquier movimiento armónico simple, entonces la velocidad siempre viene dada por esta fórmula. Análogamente, si quiero determinar cuánto vale la aceleración, para cualquier movimiento armónico simple, tengo que derivar la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, derivando lo que ya tengo, que es la velocidad, menos omega A seno de omega t más phi sub 0. La derivada del seno siempre es coseno, pero utilizando la regla de la cadena, aquí tengo omega t. Así que al derivar por t sale omega, tendría menos omega al cuadrado por A coseno de omega t más phi sub 0. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que siempre vamos a obtener nosotros para la velocidad y para la aceleración. Le voy a borrar un poco por aquí y simplemente voy a decir, esta es la velocidad, la fórmula de la velocidad para cualquier movimiento armónico simple. Y esta es la fórmula de la aceleración para cualquier movimiento armónico simple. Las voy a enmarcar porque son importantes. En particular para este problema, la velocidad sería simplemente reemplazando valores. Omega, hemos dicho que vale 5,5. Omega A y phi sub 0. Entonces, menos omega por A, menos 5,15 por A, 2,75. Seno de omega t más phi sub 0. Eso nunca va a cambiar. Omega es 5,15. T y phi sub 0 vale pi cuartos. Ya tengo el valor de la velocidad para este movimiento armónico simple. Y el valor de la aceleración, menos, en este caso, omega al cuadrado, 5,15, vale omega al cuadrado,
.2,75. Y en este caso, coseno de 5.15t, que es omega t, más phi sub 0. Y cuartos. Perfecto. Ya tengo todo. Entonces, por eso decíamos que si nosotros en un movimiento armónico simple determinamos la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial, ya podemos determinar todo el sistema, ya lo hemos resuelto por completo. Que ya podemos determinar la velocidad, podemos determinar la aceleración, podemos saber cuánto vale el periodo, podemos responder cualquier pregunta que deseemos conocer sobre el movimiento armónico simple. Preguntas, por favor. Profe, ahí todavía se puede resolver, ¿no? Y se puede despejar T todavía. Como nos piden la ecuación de la velocidad en función del tiempo, entonces lo que nosotros hemos descubierto es el valor que la velocidad y la aceleración van a tomar para cualquier tiempo. Bien, como en el caso de la posición. Tenemos la ecuación de la posición en función del tiempo. Entonces, esta ecuación vale para cualquier tiempo. Simplemente nosotros, si estamos interesados para algún tiempo, piensen, para 5 segundos. Queremos saber en qué posición estará el objeto en 5 segundos. Simplemente, donde veamos tiempo, colocamos 5 segundos aquí y el problema nos da la respuesta, en qué posición estará. Igual en este caso, si queremos saber en qué velocidad tendrá el objeto para 3 segundos, simplemente coloco t igual a 3 en esta ecuación y ya tengo la respuesta. Análogo en el caso de la aceleración. Entonces, hemos descubierto no solamente la velocidad, la aceleración, la posición para un tiempo específico, sino para cualquier tiempo. Por eso decimos que hemos resuelto el sistema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces quedémonos con estas ideas. El movimiento armónico simple está definido por 3 valores: amplitud, frecuencia angular y fase inicial. Y ya hemos determinado cuánto va a valer la velocidad y la aceleración para cualquier movimiento armónico simple. A partir de ahora, ustedes no tienen que hacer esta derivación como hemos hecho ahora. Si quieren saber cuánto vale la velocidad o la aceleración, ya pueden utilizar estas fórmulas que hemos conseguido aquí. ¿De acuerdo? O ustedes las pueden volver a derivar sin ningún problema. Y vamos a ver un ejercicio más acerca de lo que nos comentaba Walter. ¿Cómo hacemos para determinar gráficamente cuánto vale la amplitud en un movimiento armónico simple? Vean en este caso. En la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Es una gráfica de posición versus tiempo. Otra vez, el sistema va a desarrollar ciclos, pero está restringido a moverse entre 2 posiciones, como pueden ver aquí. Su valor de X nunca va a salir, se está restringido a estar entre 10 y menos 10 centímetros. La pregunta es, calcule la frecuencia, la amplitud, el periodo y la frecuencia angular de este movimiento. Vamos a manos a la obra, de manera directa. ¿Cómo se hace? Primera cosa, ¿cómo hacemos para determinar la frecuencia? Hallando el periodo primero. Ok, buena idea. Vamos a determinar el periodo. El periodo es el tiempo que se demora el movimiento en reproducir un ciclo completo. Pregunta, ¿cuánto tiempo se demora un ciclo completo en este gráfico? $10. Ok, 10. ¿Alguien tiene alguna idea contraria? Una opinión alternativa. 15. 15 segundos. 15.
Ok, vamos a ver. 15 y un poquito más, creo. 15 y un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero vamos a reconocer el ciclo. Vea. Vamos a pensar que el ciclo empieza en este punto. ¿Okay? En Sería tiempo 9, igual profesor. a 0. Vamos a ver. Vea. Entonces, el ciclo, ¿cómo es el movimiento? Viene por aquí. Reconozcan. Ok. Y sube aquí. ¿De acuerdo? ¿Ahí acaba el ciclo? No, ahí no acaba el ciclo. Okay. Es más, aquí acaba mitad del ciclo, como pueden ver. Okay. Perdón, aquí acaba el ciclo en 9 segundos, no acaba el ciclo ahí. ¿Por qué? Porque el objeto ahora va a reproducir una parte con un movimiento en la parte positiva de los X. En la primera parte, el movimiento era hacia la parte inferior. Ahora tenemos un movimiento en la parte superior. Esta región del movimiento no la teníamos antes. Así que no es un ciclo nuevo, sino que también forma parte de nuestro ciclo, hasta que llega a este punto, ¿cierto? Y vean, cuando llega a este punto, el ciclo sí se va a repetir. Entonces, aquí tenemos en la imagen el ciclo completo. Exactamente, Walter. Entonces, solamente nos queda contar cuadraditos. Cada uno de los cuadraditos pues, vale 1 y tenemos 16 cuadraditos. Genial. Ya tenemos el tiempo. El tiempo del periodo es igual a 16 segundos. Ya está. Por lo tanto, ya puedo saber cuánto vale la frecuencia. La frecuencia siempre es lo inverso. 1 sobre el periodo, 1 sobre 16 segundos. Ok, ¿cuánto será eso? 1 sobre 16 es 0,0625 segundos a la menos 1. Ah, gracias, Walter, en Hertz. Perfecto. Bien. Ya tenemos el resultado del periodo, ya tenemos el resultado de la frecuencia. Vamos ahora por la amplitud. Esta era la C, esta era la B. Pregunta, ¿cuánto vale la amplitud en este problema? Muy bien. ¿Cómo se determina la amplitud? La amplitud es el máximo valor que puede tomar el movimiento en todo un ciclo. Y lo único que tenemos que reconocer es eso. Ajá. ¿Cuál será el máximo valor que puede tomar el movimiento? Cuidado. 20 o 10. Ajá. 10 o 20. Exactamente. Siempre tenemos que ser consecuentes con nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia está centrado en el 0. Y vean que en este caso el movimiento está restringido a moverse entre 10 centímetros y menos 10 centímetros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo se reconoce de manera clara, para que no quede ninguna duda, cómo se determina el periodo? Vean que el movimiento armónico simple tiene un comportamiento cosenoidal. Entonces, el movimiento armónico simple tiene esta estructura. A coseno, recuerden, de omega t más phi sub 0. Nosotros sabemos que el coseno toma valores desde 1 hasta menos 1. ¿Todos recordamos eso? El coseno toma valores entre 1 y menos 1. ¿Ok? Y sabemos que nuestro gráfico toma valores entre 10 y menos 10. Entonces, X toma valores entre 10 y menos 10. Por lo tanto, la amplitud vale 10. ¿Exacto? Ok. Es la mejor manera de reconocer cómo se calcula la amplitud y obviamente de manera gráfica, en este caso, dividiendo entre 2, tomándole el promedio a la posición más alta y a la posición más baja. ¿Okay? Una manera alternativa, simplemente decir que la amplitud es la semisuma
entre, en este caso, 10 y, bueno, le estamos sumando a la parte inferior 10. Una manera alternativa. Bien, así se calcula la amplitud. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Perfecto. Y la parte final, ¿cuánto vale la frecuencia angular de ese periodo? Bueno, pero una cosa que yo quiero detallar aquí, y quiero dejarlo bien claro. Si nosotros sabemos, lo mismo que pasa en el movimiento circular, si sabemos cuánto vale el periodo, ya sabemos cuánto vale la frecuencia, y ya sabemos entonces cuánto vale la frecuencia angular. Estas tres magnitudes son hermanas. Frecuencia angular simplemente es 2pi radianes sobre el periodo, siempre. Okay, el periodo ya lo tenemos. 2pi radianes sobre 16 segundos. Ok, vamos a dejarlo ahí nada más como pi octavos por radianes sobre segundos. ¿Bien? Entonces, una vez que conocemos el periodo, no es ningún problema determinar la frecuencia y la frecuencia angular. ¿Listo? Preguntas, por favor. Bien. Ok. Listo. Entonces dejemos el movimiento armónico simple de la manera más general como hemos venido trabajándolo. Y vamos a comenzar a ver casos específicos en los cuales movimientos, sistemas mecánicos reproducen movimiento armónico simple. Y nuestro ejemplo por antonomasia de movimiento armónico simple es el sistema de masa-resorte. Entonces, es el ejemplo más claro, un ejemplo muy preciso en el cual se reproduce movimiento armónico simple cuando no hay fricción. Básicamente, si no hay fricción, el sistema reproduce un movimiento armónico simple exacto. Y la razón de eso es la ley de Hooke. Recordemos qué nos decía la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice de que si elongamos a un resorte un valor de X, se produce una fuerza restitutiva, o sea, en sentido contrario al movimiento, que es proporcional a la elongación multiplicado por una constante que depende de la estructura del material. En este caso, la constante elástica K. Cuando elongamos al objeto, entonces la fuerza restitutiva va hacia la mano izquierda en este caso, y cuando lo contraemos al objeto, la fuerza restitutiva va en sentido contrario también. Siempre la fuerza restitutiva va en sentido contrario al desplazamiento de resorte. Bien. Entonces, sigamos. Si eso nos dice la ley de Hooke, que es la que actúa sobre la masa del bloque, entonces apliquemos esa fuerza a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton quedaría escrita como fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien. Pero la fuerza es menos K por X, en este caso. Sigamos. Vamos a aislar el valor de la aceleración. Bueno, despejando la aceleración, tendríamos que es menos K sobre M por X. De aquí, ojo, una conclusión directa. El signo de la aceleración para este tipo de movimiento siempre es contrario al de la posición. Primera conclusión. Okay. Muy bien. Hasta aquí, bien. Sigamos. Pero la aceleración en el eje X es simplemente la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Definición de aceleración. Y hemos llegado entonces a la ecuación básica de cualquier movimiento armónico simple. ¿Okay? La ecuación de cualquier movimiento armónico simple
viene dada, mejor dicho, la ecuación de movimiento de cualquier movimiento armónico simple viene dada por esta estructura. Y ahora vamos a mostrar por qué. Vamos a verlo con calma. ¿Por qué este sistema reproduce un movimiento armónico simple? Okay. Muy bien. ¿Cuál es la mejor manera de ver eso? Okay. Bien. Nuestro objeto va a reproducir un movimiento periódico. El resorte va a reproducir un movimiento periódico. Y como cualquier movimiento periódico, va a tener, bueno, un comportamiento periódico. Así que el comportamiento que va a tomar este objeto sometido a la fuerza de resorte tiene que comportarse como un movimiento periódico dado en una dimensión, o sea, un movimiento armónico simple. A coseno de omega t más phi, la ecuación general de cualquier movimiento armónico simple. Lo que no sabemos hasta ahora, en este caso, es cuánto vale omega. ¿Okay? No sabemos cuánto debe valer la frecuencia angular para este tipo de problemas, para el sistema de masa-resorte. Pero vamos a utilizar justamente esta ecuación que hemos descubierto aquí, para determinar cuánto vale omega. Si ya conocemos cuánto vale x, ya podemos determinar cuánto vale la velocidad. La velocidad vale, ya le hemos mostrado, a por la derivada de tiempo del coseno de omega t más phi, y ya hemos probado que eso es menos omega a seno de omega t más phi sub 0. Y podemos volver a derivar para determinar cuánto vale la aceleración. Bueno, ya lo mostramos también. Y vimos de que la aceleración siempre vale menos omega al cuadrado por a por coseno de omega t más phi sub 0. Muy bien. Entonces de aquí vemos algo que siempre acontece en cualquier movimiento armónico simple. Esto es para cualquier movimiento armónico simple en general. Vean, la aceleración, que es esto que está aquí, es justamente menos omega al cuadrado por a coseno de omega t más phi. Pero vean, todo esto es justamente x. Entonces, en cualquier movimiento armónico simple, la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por x. ¿Qué? Vamos a escribirlo mejor. Para cualquier tiempo. Siempre. La aceleración para cualquier tiempo siempre es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por el valor de x en ese mismo tiempo. Eso se cumple para cualquier movimiento armónico simple. En particular, para el sistema de masa-resorte, habíamos visto de que la aceleración era igual a menos k sobre m por x. ¿Ok? Entonces, para el sistema de masa-resorte, perdón. La aceleración es menos k sobre m por x. Y de aquí concluimos de que la frecuencia angular para el sistema de masa-resorte es justamente igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Muy bien. Ok. Entonces, aquí hemos demostrado de que el sistema de masa-resorte reproduce un movimiento armónico simple y ese movimiento armónico simple tiene como frecuencia angular este valor. La frecuencia angular depende de manera directa de la constante elástica y de manera inversa del valor de la masa. ¿Bien? O sea, mientras mayor sea la constante elástica, la frecuencia va a ser mayor y por lo tanto el movimiento periódico va a ser cada vez más rápido. De forma contraria, si el valor de la masa aumenta, la frecuencia angular va a disminuir y el movimiento periódico va a ser cada vez más lento. Muy bien. Entonces, conclusión.
Y eso es lo que todos debemos recordar. Todos debemos recordar que para el sistema de masa-resorte, la frecuencia angular ya viene fijada por el valor de la constante elástica y por el valor de la masa del bloque. No puede tomar cualquier frecuencia angular, sino que ya está preestablecida qué frecuencia angular va a reproducir este movimiento armónico simple. El valor de la constante elástica varía. No, la constante elástica por definición es constante. Entonces la constante elástica es la misma para un resorte siempre. Va a variar si es que, bueno, estamos cambiando de resorte. Para diferentes resortes toma diferentes valores. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el sistema de masa-resorte? Bien, entonces el sistema de masa-resorte reproduce un movimiento armónico simple y la frecuencia de ese movimiento armónico simple siempre viene dada por esta ecuación. Es lo que tenemos que recordar del sistema de masa-resorte. Bien. Ok. Entonces, con este conocimiento vamos a resolver ejercicios, problemas, aplicados a un sistema de masa-resorte. Así que si se perdieron en alguna parte de la demostración, solamente recuerden esto. ¿Bien? Es lo que tenemos que tener bien claro. Antes de pasar a ver ejercicios, entonces. Puntos importantes que recordar. Todo esto lo que hemos visto en clase hasta ahora. Para cualquier movimiento armónico simple, la ecuación de la posición viene dada por esta fórmula. Comportamiento cosenoidal. Y ya hemos dicho de que conocer todo el movimiento armónico simple quiere decir determinar la aceleración, la frecuencia angular y la fase inicial. Si ya conocemos esos tres valores, también podemos determinar cuánto vale la velocidad y la aceleración para cualquier tiempo. ¿Qué duda cabe? Porque la velocidad y la aceleración dependen de los mismos valores. De omega, de A y de phi. Además, para un sistema de masa-resorte, la frecuencia angular viene dada por esta ecuación. Entonces, debemos conocer la constante de resorte y la masa del bloque que se está moviendo de forma periódica. Y ya sabemos cuánto vale la frecuencia angular. O sea, ya sabemos cuánto vale este valor para el sistema de masa-resorte. Y ya sabemos que la frecuencia angular es una magnitud hermana del periodo y la frecuencia. ¿Recuerden? Siempre la frecuencia angular, si la conocemos, ya podemos determinar el periodo. Por lo tanto, para el sistema de masa-resorte, el periodo es simplemente 2pi sobre omega, o sea, 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de m sobre k. Idéntico para el caso de la frecuencia. La frecuencia es simplemente lo inverso del periodo. Bueno, como el periodo vale este valor, la frecuencia simplemente sería lo inverso. Muy bien. Un resumen de lo que sucede en el movimiento armónico simple del sistema de masa-resorte. Preguntas, por favor. Bien. Ok, veamos que el comportamiento de las posiciones y las velocidades y aceleraciones son distintos. Bien, entonces, veamos gráficamente qué es lo que está sucediendo. Vemos en el sistema de masa-resorte aquí. El comportamiento de la posición es cosenoidal. Entonces,
toma sus valores máximos en los extremos. Vean que la variable X está aquí señalada de color negro. En los puntos extremos, entonces reproduce su máxima amplitud. El objeto está moviéndose a partir de un punto de equilibrio. Voy a señalar el punto de equilibrio de movimiento. Está más o menos por aquí. ¿Cierto? Ok. Y se mueve valores A hacia la mano derecha y valores A hacia la mano izquierda. Vean que es simétrico. Muy bien. Ok. Vean que el comportamiento de la velocidad toma el signo contrario siempre. La velocidad toma un signo negativo. Entonces la velocidad siempre toma valores contrarios a los valores de la posición. Además de eso, están en una fase de 90 grados, ya que el comportamiento de la posición es cosenoidal y el de la velocidad es senoidal. Entonces, cuando la posición toma su máximo valor, el valor de la velocidad es mínimo. En los puntos extremos, que duda cabe, son puntos de retorno. Entonces la velocidad se anula en los puntos extremos. Aquí pueden ver que la velocidad está de color verde. Entonces justamente en los puntos más extremos de la posición, la velocidad se anula. De manera contraria, cuando pasa por el punto de equilibrio, el valor de la velocidad es máximo. Mientras que el valor de la posición es 0 en el punto de equilibrio. Y ya habíamos dicho que la aceleración siempre tiene la misma magnitud de la posición multiplicado por omega al cuadrado y con signo negativo. Entonces, la posición toma valores máximos en los extremos y la amplitud, la aceleración también, pero en signos contrarios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando la posición toma su valor máximo en X, en positivo, la aceleración toma su valor máximo negativo. Y cuando la posición toma su valor máximo negativo, la aceleración toma su valor máximo positivo. Entonces, bastante diferente el comportamiento de estas tres variables cinemáticas para el movimiento armónico simple. Muy bien. Aplicaciones. Tercer problema del día de hoy. Vamos a ver el caso de un deslizador que reproduce un movimiento armónico simple mediante un sistema de masa resorte. Un deslizador en un riel de aire unido a un resorte completa una oscilación cada 2.4 segundos. Dato del problema. Para tiempo igual a 0, el carro se libera de reposo con el resorte estirado a 0,10 metros de su posición de equilibrio. Otro dato del problema. Un dato acerca de la condición inicial. ¿En qué posición está ubicado el sistema para tiempo igual a 0? Está ubicado a 0,10 metros de la posición de equilibrio. Vean el gráfico. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad y la aceleración del deslizador en 0,30 segundos y B, 0,60 segundos? Muy bien. Entonces tenemos mucha información. El movimiento armónico simple, el sistema masa-resorte siempre reproduce un movimiento armónico simple. Por lo tanto, tiene que obedecer la ecuación del movimiento armónico simple. El valor de la posición para cualquier tiempo tiene que ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular multiplicada por el tiempo más el valor de la fase inicial. Hasta ahora hemos dicho que el sistema está completamente determinado si nosotros reconocemos cuánto vale la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Entonces, para poder resolver este sistema, lo primero que tenemos que hacer es determinar estos tres valores. Una vez que reconocemos esos tres valores, ya podemos preguntarnos cuánto va a valer la velocidad y la aceleración de este sistema. Bien, entonces tenemos que aplicar lo que hemos visto hasta ahora para un problema mecánico específico. Me gustaría que lo analicen por un par de minutos. Primero respondiendo evidentemente cuánto vale la amplitud, la frecuencia angular, la fase inicial, para después poder responder cuánto valen las velocidades y las aceleraciones en esos tiempos específicos. Los dejo un par de minutos con el problema.
Ok, pregunta. El primer dato del problema acerca de la oscilación que dura 2.4 segundos. ¿Qué información puedo sacar de ahí? El periodo y la frecuencia. Claro que sí. Entonces, si sabemos que el ciclo dura 2.4 segundos, eso quiere decir que el periodo es 2,4 segundos. Genial. Bien, y si ya conozco cuánto vale el periodo, recuerden que la frecuencia angular siempre es igual a 2pi radianes sobre el periodo. O sea, 2pi sobre 2.4 radianes sobre segundos. Ajá. Ok, vamos ahí. Vamos a responder, vamos a la calculadora. Y eso vale, ok, 2pi. Ok, lo voy a dejar ahí. Ok, ¿cuánto vale 2 entre 2.4? Es 0,83 periódico. Ok, vamos a dejarlo ahí. 2pi. Ok, vamos a dejar ahí. Ya sabemos cuánto vale omega. Ok, quiero dejarlo en función de pi. Por eso no lo voy a mover. Listo. Sigamos. Segundo dato del problema. Para tiempo igual a 0, el carro se libera de reposo con el resorte estirado 0,10 metros de su posición de equilibrio. Les pregunto, ¿qué datos podemos sacar de ahí? Amplitud. Excelente. La amplitud, como pueden ver, la amplitud va a reproducirse, mejor dicho, el movimiento va a reproducirse entre 10 centímetros y menos 10 centímetros. Por lo tanto, la amplitud del problema es 10 centímetros. Genial. Entonces, ya tengo la amplitud del problema, ya tengo la frecuencia angular, solamente me falta el valor de la fase inicial. Okay. ¿Cómo determino el valor de la fase inicial? Vean, el valor de la fase inicial, este es un dato que yo les doy, siempre se calcula de una manera muy simple. Al poder preguntarle a la ecuación original en qué fase inicial estará para el tiempo igual a 0. Entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación inicial para preguntarle a la ecuación, ¿cuál será la fase inicial? ¿Qué hacemos? Vamos a preguntarle a la ecuación, ¿cuál será la posición para tiempo igual a 0? ¿Por qué le vamos a preguntar para la posición tiempo igual a 0? Porque para tiempo igual a 0 ya sabemos dónde está ubicado el cuerpo. Es dato del problema. Está ubicado a 10 centímetros. Ok. Entonces yo ya sé que está a 10 centímetros. Por lo tanto voy a escribir la ecuación para tiempo igual a 0. Es A coseno omega, pero el tiempo es igual a 0, más phi sub 0. ¿Cierto? Recuerden que para este caso en particular, yo sé que la amplitud vale 10 centímetros. Coseno, omega por 0, 0, y simplemente me quedaría el coseno de phi sub 0, el coseno de la fase inicial. Muy bien. Ok. Entonces, de aquí ya puedo determinar que el coseno de phi vale 1. ¿Cuánto vale la fase inicial? 0. Evidentemente, el coseno de 0 es 1. Entonces ya determiné cuánto vale la fase inicial. La fase inicial vale 0 simplemente. Ya tengo todo. Ya determiné todo. Vamos a escribir la ecuación total del sistema entonces. La ecuación del movimiento armónico simple total, para este caso, vale 0,10 metros, la amplitud, coseno de omega, y omega ya lo hemos determinado, vale 2pi sobre 2.4
tiempo más la fase inicial. La fase inicial es 0. Listo. Ya tenemos la ecuación total del sistema. Ahora, no es ningún problema poder determinar la velocidad y la aceleración. Ok. La velocidad siempre toma la forma de menos omega por A seno de omega t más phi sub 0. Si ustedes no recuerdan la fórmula, bueno, pueden verla en las diapositivas anteriores o la pueden volver a derivar sin ningún problema. El asunto es que si ya sabemos que está la fórmula usual del valor de la velocidad, ya podemos reemplazar los valores que conocemos. Omega, ya sabemos cuánto vale, 2pi sobre 2.4. A, la amplitud vale 0,10 metros. Okay, todo eso está en metros por segundo. Y el seno es el seno de omega t más phi sub 0. Okay. Omega, ya sabemos que vale 2pi sobre 2,4 tiempo. Phi sub 0 vale 0. ¿Bien? Ya tenemos entonces el valor de la velocidad para cualquier tiempo. Un poquito de número. Ok, vamos a colocar cuánto vale esto. Vale, okay, 2 por 3.1416 sobre 2.4. Okay, 0,26 metros por segundo multiplicado por el seno de 2pi sobre 2,4 t. Ahí está el valor de la velocidad para cualquier tiempo. Y una vez que yo tengo el valor de la velocidad para cualquier tiempo, ya puedo responder la pregunta del valor de la velocidad para tiempos específicos. Por ejemplo, para tiempo 0,30 segundos. Eso no es ningún problema. Entonces, el valor de la velocidad para 0,3 segundos, ¿qué sería? Bueno, reemplazo el valor, 0,26 metros por segundo multiplicado por el seno de 2pi sobre 2,4 multiplicado por el tiempo que vale 0,3. Okay. Bueno, esto es simple. Esto sería 0,26. Bueno, y vamos a responder cuánto vale ese seno. Sería seno de 2 por 3.1416 por 0.3. Todo esto dividido por 2.4. Okay. Todo eso vale 0,013. El resultado final sería, bueno, okay, 0,26, 0.26 por 0.013. Ok, muy pequeño. 0,0034 metros por segundo. Metros por segundo también. Bien. Ok. Y análogo para determinar el valor de la aceleración. La aceleración sería completamente directo. Recuerden ustedes que el valor de la aceleración, vamos a escribirlo por acá. Voy a borrar un poco por arriba, ya que ya sabemos el valor de la amplitud. Ya sabemos esto de acá. La amplitud, perdón, la aceleración. Ya sabemos que la aceleración vale, la fórmula general es menos omega al cuadrado de A coseno de omega t más phi sub 0. Reemplazando valores, los datos que ya sabemos. Omega, sabemos que vale 2pi sobre 2,4 al cuadrado. La amplitud vale 0,10
Y nos quedaría el coseno de omega t, porque phi es 0. El coseno sería 2pi sobre 2,4 por el tiempo. ¿Okay? El valor de la aceleración para cualquier tiempo. Y si yo quisiera saber cuánto vale la aceleración para, digamos, 0,3, bueno, otra vez solamente reemplazar valores. En este caso, dentro del coseno, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, podemos hacer eso también. Sería 2 por 0.1416. Ok. 2.4 entre 2.4 por 0.1. Ok. Y todo eso multiplicado por el coseno de por 3.1416 por 0.3. Todo esto dividido por 2.4. Ok, 0.68 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien. Lo más importante de este problema, evidentemente, era determinar los valores de la amplitud, de la frecuencia angular y de la fase inicial para el movimiento armónico simple que reproducía el sistema de masa resorte. Una vez que determinábamos esos valores, A, omega y phi sub 0, ya teníamos todo. Todo lo demás era simplemente introducir estos valores en las fórmulas de la velocidad y de la aceleración. Listo. Exactamente, perdón, el signo negativo. Sí, se me estaba yendo. Claro, claro. Se me fue el signo negativo por completo. Claro que sí, gracias. Okay, preguntas, por favor, en algún punto de este ejercicio. No, ajá, el signo en el caso de la aceleración no está elevado al cuadrado. Perdón. No, en el caso de la aceleración siempre es negativo, ¿no? La aceleración tiene un signo negativo ahí que siempre hay que llevar en cuenta. Ujú. Entonces, perdón, entonces, obviamente, ¿no? Yo también me estaba robando el signo. Gracias por ese dato. Gracias, gracias. Yo me estaba robando el signo una vez más. Aquí el signo negativo, ¿no? Menos 0,68 metros por segundo al cuadrado. Gracias. ¿Mm? ¿Ya? Ok, traía un ejercicio más para resolver. Bueno, pero nos va a faltar el tiempo, pero igual lo quiero dejar planteado. Ustedes lo pueden revisar en Canvas, en la lista de ejercicios. Y hay muchos de aplicación para el movimiento armónico simple a el sistema de masa resorte. Que, por ejemplo, en este caso, cierto resorte tiene sujeto un bloque de 250 gramos en su extremo libre y se requiere una fuerza de 5 newtons para mantenerlo a 20 centímetros del punto de equilibrio. Bien, si el bloque realiza un movimiento armónico simple sobre un plano horizontal, al soltarlo, halle la constante de fuerza de resorte, el periodo de su oscilación y su frecuencia angular. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un sistema de masa resorte, más o menos así. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos así. Vamos a imaginar que ese es nuestro muelle. Y tenemos cierto resorte y el bloque tiene 250 gramos. Muy bien. En su extremo libre, y se requiere una fuerza de 5 newtons para mantenerlo a 20 centímetros del punto de equilibrio. Okay, entonces, si el punto de equilibrio estuviese por aquí,
Fíjense, este es el punto en el cual el sistema está completamente en equilibrio, el resorte no está elongado, pero nosotros estamos elongándolo 20 centímetros. Muy bien. Y para poder hacer esa elongación, obviamente tenemos que aplicar una fuerza, y estamos aplicando una fuerza de 5 newtons. Esta fuerza de 5 newtons, claro que está contrarrestando la fuerza de la ley de Hooke, en sentido contrario. Muy bien. Perfecto. Entonces, si en este punto el equilibrio se cumple, aplicando una fuerza de 5 newtons, el diagrama de cuerpo libre sobre el sistema, lo que me está diciendo es de que esta fuerza de 5 newtons está que se contrapone a la fuerza restitutiva de la ley de Hooke. ¿Cierto? Por lo tanto, para este caso en particular, este arreglo en particular, K, la constante elástica, multiplicado por la elongación, pero la elongación para este punto específico vale 20 centímetros, y eso tiene que ser igual a los 5 newtons. ¿Bien? Por equilibrio. Bien. Vamos a llamar este punto A. ¿Sí? Equilibrio, sumatoria de fuerzas, igual a 0 en el punto A. Bien. Y de aquí ya podemos saber cuánto vale K. Perfecto. ¿Cuánto vale K? K vale 25 newtons sobre metro. ¿Bien? Primera condición de equilibrio. Entonces ya sabemos cuánto vale la constante de resorte. El periodo de oscilación. El periodo de oscilación es fácil de determinar. Recuerden ustedes que para cualquier movimiento de sistema de masa resorte, la frecuencia angular viene dada por la raíz cuadrada de K sobre M. Y recordemos que el periodo siempre es igual a 2pi radianes sobre omega. Por lo tanto, el periodo es igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de M sobre K. Para este problema, sabemos cuánto vale M, ya determinamos cuánto vale K, entonces ya podemos saber cuánto vale omega. Perdón, periodo. El periodo sería 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa. La masa vale 250 gramos, 0,25. K vale 25. Ok, genial. Esto simplemente es, ya podemos determinar cuánto vale, ¿no? Esto es 0,25 entre 25 es 2pi raíz cuadrada de 10 a la menos 2. Bueno, 10 a la menos 3. Okay. ¿Está bien? Sí, ¿no? No, 10 a la menos 2. ¿Qué estoy haciendo yo? 10 a la menos 2, o sea, 10 a la menos 1. Esto es simplemente pi sobre 5 segundos. Bien. Y ya con ese valor de t, ya puedo determinar la frecuencia angular. Bueno, la frecuencia angular siempre la puedo determinar. La frecuencia angular simplemente era este valor. Okay. La frecuencia angular siempre la puedo determinar, ya que era raíz cuadrada de K es 0,25. La masa es 25. La frecuencia angular vale simplemente 10 radianes sobre segundos. Bien. Aplicaciones nada más de primera condición de equilibrio para el sistema de masa resorte, y además siempre llevar en consideración que para un sistema de masa resorte la frecuencia angular ya está fija. Depende del valor de la constante elástica y del valor de la masa. Esta es la ecuación maestra que siempre tenemos que llevar en cuenta cuando trabajemos con movimiento armónico simple de un sistema de masa resorte. ¿Alguna pregunta, por favor?
Bien, nos pasamos un poco de tiempo, bueno, pero consideraba que era importante revisar este ejercicio. Vamos a llegar a las conclusiones de la clase de hoy. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que el cuerpo oscila de un lado a otro en su posición de equilibrio y en intervalos de tiempos iguales. Recuerden el concepto de ciclo. El concepto de ciclo es muy importante en cualquier movimiento periódico y también en el movimiento armónico simple. El periodo es el tiempo necesario para completar un ciclo. Y aplicando la segunda ley de Newton sobre el movimiento armónico simple, hemos podido determinar las ecuaciones del movimiento del sistema de masa-resorte. Todos recordemos la ecuación más importante de que es la frecuencia angular para el movimiento armónico simple, un sistema de masa-resorte, es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Bien. Okay. Más ejercicios en material de Canvas, en la lista de ejercicios, y mucha más información en estos textos, sobre todo en estos puntos en los cuales hay que tener mucha información visual. Recomiendo fuertemente los textos de referencia. Y antes de acabar la clase, solamente recordarles de que mañana les voy a informar acerca de cuál ha sido la decisión para el día miércoles, si es que de todas maneras se tiene la clase el día miércoles, o la pasamos a recuperar en algún día de esta semana. Bien, no sé si hubiese algún comentario más, por favor. Perfecto. Cualquier cosa me escriben a la bandeja de entrada o simplemente se comunican con Yasaidi para que se comunique de manera directa conmigo. Muchas gracias a todos por la atención prestada y por la colaboración. Ya conversamos. Nos vemos. Cuídense. No, profesor, buenas noches. Buenas noches, Profesor, Jesús. cuídese. Igualmente. Gracias.